Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Brian Esteban García. Yo soy parte del grupo 1 de la área de lógica de programación. En este momento voy a mostrarles el pseudocódigo del primer ejercicio, el cual es este. Bien. Primero voy a mostrar el diagrama de flujo, el cual es el siguiente. Y voy a mostrar el algoritmo, el cual es este largo texto. Aquí se definen las variables, un arreglo de 25 posiciones, otro arreglo, asignamos elementos, buscamos los elementos, así. Bueno, funciones, que ahorita explicaré, función, asignados, asignar y un condicional. Bien, ahora procederé a la explicación de este pseudocódigo. Para ello primero me valdré de hacer una explicación muy sencilla acerca de algo que se llama función, lo cual no hemos visto, no se ha visto todavía, pero esto va a ser de mucha utilidad. Una función es una parte de código que se utiliza, que es reutilizable, es decir, podemos invocarla cuantas veces queramos. Es como cuando bueno, no sé qué ejemplo poner en estos momentos, pero una función la puedes invocar cuantas veces quieras y hace una parte de código. Es decir, si tú vas a repetir código bastantes veces, entonces una función es muy buena para poder ahorrarte varias líneas de código. En este caso, una función la podemos ver como una cápsula. Esa cápsula, nosotros le podemos ingresar valores como A, B, C. Y entonces pues repartirá espacios en memoria, como lo vemos aquí. Y hay dos tipos de funciones: la que regresan valores, estas de acá, por ejemplo, que es una de las que regresa valores. En este caso nos regresaría D, después de que haga un proceso en esta parte, el cuerpo del código. Y las que no retornan valores. ¿Cómo así retornar? O sea, el retornar significa que este valor que regresamos aquí lo vamos a poder utilizar fuera de la función globalmente. Lo vamos a poder utilizar, se va a cambiar el valor, va a pasar algo con esta variable. Mientras que aquí esta función no retorna valores, pero sí que puede llegar a tener varios parámetros. Esto se le llaman parámetros. Y pues aquí lo que ocurriría sería un proceso en cada una de las áreas. Por ejemplo, esta parte se encargaría de sumar, esta parte se encargaría de hacer tal operación y así. Muy bien, una vez explicado esto, veamos las funciones. Esta es una sencilla. Esta lo que hace simplemente es asignar los elementos. Simplemente lee el arreglo en cada posición y simplemente asigna un valor de lo que le pasemos. Por ejemplo, si nosotros vamos a asignar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues se le asignará a cada posición respectivamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta función que tenemos aquí es para ordenar elementos, valga la redundancia, la cual se utiliza el método de burbuja para poder organizar los elementos. El método de burbuja ya fue explicado anteriormente por la OMD, sin embargo es muy sencillo de explicar, y es que esta variable temporal que tenemos aquí nos va a almacenar una de las posiciones que vamos a intercambiar, y posteriormente esta variable temporal lo que va a hacer es que va a intercambiar va a ayudarnos a intercambiar una posición con otra, con la siguiente, para poder así ir ordenando de forma, en este caso, ascendente el arreglo, los valores que le pasemos a tanto al primero como al segundo arreglo. Esta función mostrar resultados es precisamente eso, lo que hace es mostrar los resultados en pantalla. Tenemos tres parámetros, en este caso no retorna ningún valor, y si la variable que tengamos es mayor que 0, en este caso la variable de resultados, cuántas combinaciones hay, entonces quiere decir que hay resultados, por lo tanto vamos a mostrarlos en pantalla. Vamos a mostrar cuántos hay y cuáles son. En este caso aquí los mostraríamos.
En el caso de que solo sea uno, solo vamos a escribir el resultado en su posición 1. Y en el caso de que sean varios, entonces vamos a escribir todos los valores. Si no hay, entonces vamos a escribir esto. Bien, aquí se termina la función. Y esta función, que es una de las más largas, una de las más difíciles de explicar, esta función retorna un valor. Es decir, que este valor lo vamos a poder utilizar. Vamos a hacer algo con él, lo cambiará. Entonces en esta función debe estar presente esta variable. En este caso, esta variable es definida de forma anónima en la función. ¿Cómo así de forma anónima? Esto quiere decir que solo existe en esta función de momento. O sea, este res solo existe en esta función de momento. Bien, tenemos varios parámetros. Aquí está la constante. El número p, que en este caso sería, digamos, 6. Porque nosotros necesitamos un arreglo de 6 espacios. La variable temporal, de nuevo, se le estamos asignando el valor 5 en este caso. La variable temporal, por defecto, es 0. 5. ¿5 por qué? Porque bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, digamos, ir desplazando un marcador. ¿Cómo así? Bueno, entonces, digamos que tenemos un arreglo de, vamos a colocarle no muchos, digamos 3 elementos apenas, 3. Entonces, primero lo que vamos a hacer es comparar este elemento con este elemento, es decir, i más j, i más 1, perdón. O en este caso lo podríamos colocar como i más j. Si nosotros hacemos este proceso y luego nos vamos a esta posición, sería i más j. Pero no podríamos hacer esto con la tercera posición, porque si lo hacemos con la tercera posición, estaríamos comparando i con un arreglo que no existe, con un índice que no existe. Entonces, por esta misma razón, el número que tiene que haber aquí debe de ser menor a este. Bien, esta es la variable que almacenará el último resultado, ya que tenemos que sacar ese valor manualmente debido a esta imposibilidad que había mencionado anteriormente. Entonces, para sacar el último resultado será el primer resultado, pero invertido. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es exactamente el primer ciclo. Lo que hace es comparar cada una de las posiciones con un primer elemento. En este caso, el 1 lo va a comparar con el 2, el 1 lo va a comparar con el 3, el 1 lo va a comparar con el 4, con el 5, con el 6 y así los que tengamos. Luego, cuando se termine de comparar, este valdría 2, por lo tanto luego sería el segundo con el tercero, el segundo con el cuarto, el segundo con el quinto, el segundo con el sexto y así. Ahora, este ciclo va a hacer varias cosas. Este ciclo es el que comparará como tal que este ciclo lo que hará es, digamos, es el límite por el cual, digamos, va a, como por decirlo, a saber la función de que aquí hemos terminado. Por ejemplo, si el arreglo es de 5 elementos, entonces en el quinto hemos terminado. No que se vaya a 5 y luego 6, porque la posición 6 no existe. Entonces, en esta imposibilidad, digamos que tenemos que sacar primero el último resultado, y el último resultado, recordemos que primero tenemos que sacar el primer elemento, pero invertido. En este caso lo que queríamos es este es un contador que solo existe aquí en esta función. Este contador de lo que hace es contar cuántas posibilidades hay de que esa variable, de que lo que nosotros le pasemos en los valores entre todos esos del arreglo sean iguales a la constante.
si la suma de esta posición con la posición siguiente es igual a la constante, entonces sumaremos el contador. Y luego a ese contador en su posición D, es decir, en este caso valdría 1, ya que inicialmente vale 0. Y cuando entramos en la primera vez en este ciclo, este deja de ser 0, pues se convierte en 1, el cual es una posición existente. Y agregamos esta función convertir texto para que no genere ningún problema, para que esto se convierta en un texto, esta variable, en su posición I y luego en su posición J más 1. Perfecto. Y aquí obtenemos el primer valor, es decir, si t es igual a 1, que luego no va a volver a ser igual a 1, por lo tanto solamente tendremos un único último resultado. Entonces, el último resultado lo asignamos como la inversa de este. Perfecto. Y aquí estamos diciendo, si d es diferente de 0, es decir, hay posibilidades, si el resultado en su posición de la cantidad de posibilidades no es igual al último resultado, es decir, que falta un resultado, entonces vamos a sumarle esa posibilidad, ya que también lo tenemos que hacer manualmente. Recordemos que hay esa imposibilidad. Y luego, al resultado en su posición D, le vamos a decir que sea igual al último resultado. Esta variable res es la que vamos a retornar acá. Y nos retornará el resultado res igual al número de posibilidades, es decir, D. Luego mostramos los resultados. En la función mostrar resultados de la sí. Luego mostramos los resultados, que sería aquí, aquí. Y ya solo queda esta parte y es muy sencilla. Simplemente aquí tenemos todas las variables, las estamos asignando, creando. Acá es la constante que nosotros le pasemos. M es el número de posiciones que tendrá la regla, en este caso lo puso estático, el 6. B es, digamos, el cómo uno reconoce si estamos hablando del arreglo 1 o el arreglo número 2. En este caso, si B es igual a 1, entonces estamos hablando del arreglo número 1. Si V es igual a 2, estaríamos hablando del arreglo número 2. Y estas son las variables que almacenarán el resultado. Esta es una variable general que vamos a utilizar para muchas cosas. Por lo tanto, no tiene sentido explicar para qué exactamente. Estas se utilizan nuevamente las funciones. Por ejemplo, en la de ordenación. Aquí creamos un arreglo de 25 elementos, porque puede darse la probabilidad de que existan 25, máximo 25 posibilidades en cada arreglo. Puede que varias se repitan. Bueno, aquí simplemente estamos preguntando, asignamos un arreglo con 6 posiciones, asignamos un elemento, asignamos los elementos a este arreglo, luego creamos un arreglo con 6 posiciones, asignamos elementos a este arreglo y ahora lo único que tendríamos que hacer es asignarle un valor a la constante k. Ordenamos los elementos del arreglo 1, ordenamos elementos del arreglo 2. Aquí estaríamos invocando las funciones que hemos creado anteriormente. Y aquí, este es el número de estas dos variables, es el número de resultados para cada arreglo. En este caso, este es el número de posibilidades que tiene del arreglo número 1, y este es el número de posibilidades que tiene del arreglo número 2, y este es el valor que va a cambiar después de que nos retorne el valor de lo que hay aquí, acá arriba. Y ahora lo último que estamos haciendo es simplemente ya escribiendo si hay posibilidades o si no hay posibilidades, entonces, y la suma de estas. Entonces, si hay posibilidades y la suma de ellas, si la suma de ellas 2 es diferente de 0, es decir, hay posibilidades, escribimos esto y escribimos la suma de estas dos. Si no los hay,
pues no hay posibilidades y se escribe este resultado. Muy bien, ahora simplemente pasaremos a la muestra de los 3 ejemplos. Voy a hacer 3 ejemplos, voy a ejecutar para este programa. Entonces, los contenidos del elemento número 1, de la regla número 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contenidos para el elemento de la regla número 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora la constante k, en este caso le voy a colocar 7. Y aquí está, para el número 1 existen 6 combinaciones posibles, para k igual a 7, estas son, y aquí está, 1 más 6, 2 más 5, 3 más 4, 4 más 3, 5 más 2, 6 más 1. Vemos que toma en cuenta las posibilidades al derecho y al revés, 3 más 4 y 4 más 3, 2 más 5 y 5 más 2, 1 más 6 y 6 más 1, perfecto. Aquí tendría que pasar lo mismo, es verdad. Y aquí nos dice cuántas posibilidades en total hay, que son 12. 6 de la primera, 6 de la segunda. Bueno, 6 de la primera, 6 de la segunda. Perfecto. Hagamos otro ejemplo. 1, 5, 2, 3, 6, 9 y 10. Y 7, 12, 0, 1, 3, 4. Y la variable, la constante k tendrá el valor de 10. Perfecto, entonces nos dice que para el primero existen 3 combinaciones posibles, las cuales son estas. Y para el segundo existen 2, con un total de 5. Muy bien, hagamos una tercera prueba. Entonces 8, 10, 14, 3, 5, 2 y luego 78, 0, 1, 2, 3, 26. A 93. Y vamos a comprobar, digamos, por ejemplo, que si no hay posibilidades, si nos marca que no hay posibilidades. Entonces vamos a colocar un número que no alcance, o con ninguna posibilidad alcance. Entonces, por ejemplo, el 200. Vemos que nos dice que no hay valores en la regla número 1 que satisfagan la constante en su valor k. Vemos que nos dice que no hay valores en la regla 2 que satisfagan la constante en su valor k. Y no hay posibilidades en ninguno de los dos arreglos que cumplan con la condición dada. Bien, perfecto. Muy buenos días, mi nombre es Reiner Vinasco, estudiante de primer semestre de Ingeniería de Software, que en este momento estamos cursando por la asignatura de Lógica. En el módulo 3, que se nos viene hablando de estructuras de control, arreglos y pilas, y se nos pide que desarrollemos la actividad número 5, donde se nos coloca una serie de ejemplos para desarrollar en PCI según las indicaciones pues, de la actividad. Muy bien. Dentro de la primera actividad que tenemos es realizar un programa con PCI donde se nos puede identificar si una palabra es palíndroma o no. Entonces abrimos PCI y comenzamos pues a hacer en este caso lo hacemos por pseudocódigo y le colocamos a título al algoritmo de palabras palíndromas. Aquí básicamente están los comentarios, que es básicamente el programa que vamos a resolver, donde vamos a realizar un programa, donde vamos a ingresar una palabra y el programa nos va a identificar si leída de una manera inversa es palíndromo o no, tiene el mismo significado. Acá definimos la palabra palíndroma como carácter. Tenemos una salida del sistema donde se nos va a solicitar que digitemos la palabra palíndroma, generamos un espacio para que se vea de una manera más organizada y generamos leer donde introducimos la palabra en el sistema. Esta variable de la palabra palíndroma pues nos va a servir para que identifiquemos, dependiendo de los caracteres ingresados, lo solicitado. Acá básicamente asignamos valor a las funciones, donde size es igual a la longitud de la palabra palíndroma, j es size, n le damos un valor de 1 y m de 0. Aquí vamos a realizar, en el renglón 16, vamos a realizar dos arreglos. Un arreglo que le vamos a colocar nombre letras y pues la dimensión que va a ser size. Y vamos a hacer otro arreglo con la palabra invertida.
acá generamos otro espacio para que cuando se ejecute el programa pues no se vea de una manera ordenada. Y muy bien, ejecutamos el primer ciclo para, donde vamos a tener que la variable i va a ir de 1 hasta 6 y cuando el ciclo haga esto va a hacer que la variable letras con dimensión i va a darle la subcadena a la palabra palíndromo y las letras y la variable i va a valer de minúsculas con letra i. Aquí finalizamos el primer ciclo para, donde pues se nos va a dar el primer paso para ejecutar este programa. Para dar continuación al video que estamos realizando entre los compañeros Brian, Reiner y yo, mi compañero quedó en la explicación del algoritmo de palíndromos, en el ciclo para, donde vamos a convertir todas las letras o las palabras que nos ingrese el usuario en minúsculas. ¿Listo? Ahora, para que el algoritmo lo lea igualmente en minúscula, vamos a convertir la palabra invertida que nos va a convertir el ciclo también en minúscula. Para eso vamos a ingresar este ciclo mientras j sea igual a 0, entonces vamos a hacer que la palabra invertida, que es igual a la letra j, y la palabra invertida n esté en minúscula. ¿Listo? Y vamos a hacer el ciclo en que j es igual a menos 1 y n va diciendo más 1, para que así los vaya convirtiendo una a una de las letras. Y ahí terminamos ese ciclo mientras. Entonces aquí vamos a comprobar la palabra si es palíndroma o no mediante otro ciclo para, un comando para. Entonces nos va a asignar una variable nueva que es la variable k. K es 1 hasta el tamaño o el size a 0. Si letras k es igual a la palabra invertida k, entonces m es igual a m más 1. Y si m es igual a size, entonces escribir la palabra, le vamos a dar una salida, palabra palíndroma es palíndromo. Y terminamos ese ciclo. Si solo si son iguales. Si no, entonces solo vamos a darle una salida, que es escribir que la palabra palíndroma no es palíndromo. Y tenemos que cerrarla diciendo que k es igual a 6 para poderle dar fin, para que este ciclo tenga fin. Y así terminamos el algoritmo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a escribir una palabra para ver si es palíndromo. Vamos a escribir la palabra. Y nos dice que la palabra no es palíndromo. ¿Listo? Vamos a escribir otra palabra. La palabra reconocer. Dice que la palabra reconocer sí es palíndromo. Vamos a escribir una frase, un ejemplo que encontramos. La vamos a escribir toda junta. Dice amor a Roma. Y dice que la palabra amor a Roma sí es palíndromo. Así podemos ver nuestro ciclo. Y lo podemos ver en el algoritmo. Que no me lo deja agrandar mucho. Ok. Los comandos están ahí se encuentran los 3 ciclos que usamos, el para, los 3 comandos, el para, el haga mientras y el para, el último para. Eso es todo, muchísimas gracias.